invitados de hoy, porque son harto conocidos como provocadores, hombres reflexivos, pero dígame Tulio, ¿cómo se llama el personaje tuyo aquel, el sinónimo, el escondido? No, eso es muy conocido, Luis Chumaceiro. Bueno, un día, yo tengo unos cuentos contigo, ya los voy a contar. Cuando me insultaste y me mandaste para el infierno. Ah, no, como las fórmulas de tortura. Es que a veces él se merece, ¿verdad, Yesenia? A veces él se merece, yo escribí un artículo solo para Kiko. Para torturar. Explicando las diversas fórmulas de tortura de la historia, pero aplicándoselas a él. Y yo creo que los televidentes deben estar muy felices, muy felices. ¿Tú te acuerdas de la respuesta que yo te di? Pero claro. La respuesta fue peor. No, pero lloraba. No, nosotros hemos disfrutado mucho nuestra amistad. Y bueno, y ustedes saben que Ricardo Ríos. En la campaña todo el mundo te nombraba, Rico. Pues Rico tiene una virtud. Vamos a hablar de UCB. Tiene una virtud que cuando eso estaba trancado, no había manera de hacer elecciones, él se puso, se fajó y la destracó. Que es una cosa que ya tiene ganado el cielo. Sí. Tú sabes que eso es algo que hay que, lo primero que yo rescataría de la cosa de la elección. No, pero no hables bien, primero vamos a hablar mal. No, pero rapidito, porque tú sabes lo que pasa. Primero que nada, tú y yo nos hemos agarrado de la mano y decir, perdónenos venezolanos porque los embarcamos. O sea, lo que pasó el viernes fue un embarque a la emoción nacional que fue la elección venezolana. Y por ahí hay que decir, eso hay que pedir disculpas. Mira, la gente ayer en el Consejo Universitario, Tulio, uno se sentía que tenía que salir con una bolsa de papel de avergüenza. Nadie lo vio a uno, ni sabe quién es uno. Pero la sensación de haber fallado era tanta que de verdad todos los consejeros, hubo un momento que subimos la voz por la vergüenza, ese es el término exacto. Mira, vamos a meternos en un problema que he estado pensando, a raíz de un artículo que escribí sobre la posverdad. La posverdad no existe verdad, porque como es relativa, todo el mundo tiene derecho, es libre cuando expresa su opinión. Entonces tú puedes decir, como dice Trump, toda esa barbaridad que dice Trump, que hay unos magnates que quieren acabar con la humanidad, toda esa barbaridad. Profundo. Porque tú estás en tu derecho. Pero, cuando nosotros hablamos de democracia, la democracia, su esencia es el debate. Cuando tú confrontas ideas y cuando hay una mejor que la tuya y tú la agarras y avanzas con ella. Cuando no hay debate, y en la UCB, durante los últimos 6, 7, 8 años, eso dormido es poco, más con la pandemia, y cuando uno ve el proceso electoral, todo lo que ocurrió, una cosa hermosa, la despolarización de los candidatos, que eso viene para el país. Estoy seguro que así va a ser el país pronto. Y todo, mira, yo vi, tú levantabas una piedra, una radio, y estaba un rector, un candidato, una cosa, está todo el mundo metido. Y en el momento en que la elección se detiene, pasamos como 5 días, la gente llorando, brava, acusándose uno, pero con una pasión que yo digo, wow, si esto es una victoria. Sí, pero hay verdades. Ok. Hay verdades. La primera verdad es que hubo una movilización única, nunca vista en la central. Sin duda alguna. Y un reencuentro. Esa es una primera verdad. La Bien segunda bonito. verdad es que el problema de fondo sigue siendo el mismo, es decir, la renovación de las autoridades. La tercera verdad es que el ambiente de campaña hasta el día de la elección fue un ambiente rico en valores, en democracia, en ética. El país vio a unos buenos candidatos con proyectos, ideas. Eso es un buen ejemplo para el país. Y con lo que tú decías, nosotros tenemos la segunda oportunidad, porque la segunda oportunidad es volver a ejercer nuestro derecho y además hacerlo de una forma tan contundente que eso se refleje en las otras universidades nacionales y en el país. Bueno, fíjate, yo a raíz de lo que empezó diciendo Kiko, de cómo se construyó el reglamento transitorio, fue un proceso muy lento, con una resistencia al cambio que tú no tienes idea. Esto empezó hace 4 años. Yo propuse en Consejo Universitario una propuesta esotérica que se llamaba "Aprobamos el ambiente electoral".
Fue lo único que se logró aprobar en el Consejo por 4 años. Después fue posponer y posponer. Entonces se aprobaban comisiones, subcomisiones, retrocomisiones, pero nunca se avanzaba. Y se logró que desde el Ministerio de Educación Universitaria, universitaria, sí, así superior. se llama. No, universitaria, ya no se llama superior. Y desde la núcleo de decanos, con la participación de algunos representantes profesorales, se creara las condiciones de comunicación para que ese ambiente electoral se volviera un reglamento. Mira, ese es el único reglamento, tú que eres abogado vas a reírte, aprobado en 3 discusiones, primera, segunda y el remate. Eso no creo que es el único. ¿Por qué? Porque se aprobó en primera, se aprobó en segunda, se le mandó al ministerio, hizo objeciones, se recogieron las objeciones y ahí se construye un acuerdo nacional. ¿Qué hace ese reglamento? Destapa la emoción electoral. Van las elecciones estudiantiles, van las elecciones de egresados, que por cierto lo olvidamos, pero se pospusieron. Y hay que decirlo alguna vez en la vida, esas elecciones se dieron por el aporte de algunos partidos políticos, por una parte logística y por el aporte de la difunta ministra de Educación Universitaria. ¿De Tibisay? De Tibisay Lucena. Esas 2 cosas se sirvieron de soporte técnico porque habían pospuesto las elecciones. Eso no porque parece que como estamos imbuidos en este momento concreto que es tan confuso emocionalmente, olvidamos esos detalles. La elección estudiantil, casi, tú que fuiste del movimiento estudiantil, se hace con una sola plancha. Contigo, Rico. Sí, conmigo. Sí, pero tú eras muchachito y yo no. Yo era viejo. Pero la gente decía que como tú eras pico plata, y yo también, porque también me lo decía a mí, decía, ellos se parecen. Es injusto. Es un comentario injusto Para en cualquier escenario. En cualquier escenario es injusto. Bueno, En entonces, cualquier escenario es entonces, injusto. fíjate, lo que destaca muy bien Tulio, del ambiente de constructivo, de debate sobre ideas, de respeto y lo que tú dices, de despolarización. El hijo de una construcción, y además, de una construcción muy delicada. Que hay una cosa, yo siempre mido las redes, las mido, sobre todo WhatsApp, que es el clave. Sí. WhatsApp es el más importante, porque es el que reproduce. Entonces yo me pongo a ver, cuando la rectora da la rueda de prensa, el rechazo que produce la rueda de prensa es insólito. Sí. Por la manera tan fuerte, algo vanidosa a mi juicio. Pero yo empiezo a hacer una reflexión, porque lo que le pasó a la rectora, le pasó al país. Cuando la rectora, 3 años, 6 años, se queda en la universidad que es tan conflictiva, tan viva, y se va quedando, y se va quedando. Y luego la posición que tienen frente a la pandemia, que en vez de buscar abrir, era buscar cerrar, que es una cosa loca, es cuando un gobernante, cuando una figura que tiene un cargo, se queda eternamente en el cargo, y entonces se duerme todo. Entonces mueren los debates, la gente siente poco incentivo. Ahora la rectora cuando llegó, el ambiente del país era de polarización y ella era expresión de la polarización. Y uno no la puede culpar por eso, porque yo, entre otras cosas, yo decía lo mismo. Y a mí me caía muy bien. Pero cuando el país comienza a moverse y tú te quedas pegado, es allí el dilema. Vamos al corte y ya regresamos. Eso está bueno.